Nutrición con Mikey Diet, episodio 123. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, myk10.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, tenéis vuestra plataforma, esa plataforma en la que voy a acompañaros paso a paso en vuestro cambio, en vuestros objetivos y en el que os resolveré todas las dudas y os ayudaré en todo lo que pueda para ello. Además, tenéis acceso a un montón de cursos que van a facilitar este proceso y vais a poder generar vuestros propios menús para tenerlos siempre accesibles. Y recordad que podéis poneros en contacto conmigo para lo que necesitéis a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos a lunes 21 de octubre del 2019, ya acabando octubre, la Navidad se va acercando, ese momento que tanto miedo nos da, donde siempre vamos a ganar unos kilillos de más, o eso parece, pero realmente no tiene por qué ser así. Pero bueno, no es de eso de lo que vamos a tratar el tema de hoy, sino que el tema de hoy, pese a que sea lunes y sea un desmontando, vamos a cambiarlo un poquito. Y no es porque realmente vaya a dejar de hacer un desmontando productos, porque se me hayan acabado las ideas, no. Es porque sí es verdad que es justo en esta sección en la que más hablo de un tema concreto que es muy importante y me parecía la mejor sección precisamente para explicarlo. Y el tema en cuestión es estadísticamente significativo versus clínicamente significativo. Porque sí es verdad que habitualmente hablo de que aunque en un estudio algo aparezca como que es estadísticamente significativo, no quiere decir que clínicamente también lo sea. Y precisamente donde más suelo hablar de este tema es en esta sección, por eso me parecía tan interesante utilizar esta sección para ello. Realmente vamos a entender un poquito qué quiere decir estadísticamente significativo, qué quiere decir clínicamente significativo y algunos detalles importantes que debemos tener en cuenta. En primer lugar, voy a intentar, utilizar las palabras más sencillas posibles, ¿vale? Quiero explicar este tema de una forma muy sencilla para que no se haga denso, porque sí es verdad que hablar de este tema podría ser excesivamente denso. Entonces, como quiero transmitiros simplemente un concepto, lo que voy a intentar es utilizar palabras muy sencillas. Entonces, el término estadísticamente significativo habitualmente se utiliza como para certificar la validez de una idea, de un estudio, cuando realmente tiene una gran limitación, ¿vale? Pero seguro que en más de una ocasión, tanto en prensa como en Twitter, como algún profesional, ha explicado que una idea es de una forma y no de otra porque es estadísticamente significativo en X estudio. Bueno, pues además de los problemas que ya hemos visto nosotros durante el podcast, muchos estudios muy mal diseñados, con muchos problemas, pero no solo eso, sino que al final este tema es igualmente importante y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Cuando se realiza un estudio científico, digamos que se tienen dos hipótesis. No voy a hablar de la nula, la alternativa y cómo funciona. Simplemente tened en cuenta que hay dos hipótesis, ¿vale? Una dice que hay una asociación y la otra dice que no existe esa asociación. Por ejemplo, imaginad que queremos comprobar si la dieta cetogénica es útil para la pérdida de peso. Una de nuestras hipótesis sería que no lo es y la otra que sí. Pero bueno, realmente tampoco podríamos hacerlo exactamente así porque necesitamos una segunda variable que nos indique realmente si existe esa relación, porque si lo único que tenemos es un tipo de dieta pero no tenemos nada con qué compararlo, no hay relación posible que podamos coger. Pero bueno, realmente lo que me estoy refiriendo es que si tú tienes 20 personas, le pones esa dieta para comprobar la pérdida de peso, no tienes nada con qué compararlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ponerles una pajarita podía haber hecho el mismo efecto. Sin embargo, si lo que haces es coger a 10 personas, ponerles esa dieta y a otras 10 personas ponerles otro tipo de dieta, sí que puedes sacar esta conclusión estadística en base a esa comparación. Y aquí es donde más de una ocasión también, si habéis leído artículos científicos y demás, habéis visto algo tipo P menor de 0,05 o P menor de 0,01. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos una seguridad de un 95% o de un 99%, respectivamente al 0,05 y 0,01, para afirmar cierta hipótesis, para afirmar si realmente existe esa relación. Es decir,
que realmente estamos diciendo que hay un 95% o un 99% de probabilidades de que exista una relación concreta, la que estamos estudiando en ese caso concreto. Pero realmente no nos está diciendo que haya una seguridad de que vaya a funcionar un tratamiento concreto. Lo único que nos está indicando es la probabilidad de que esos resultados sean o no atribuibles al azar. No nos dice la importancia real que tienen esos resultados. De hecho, hay algo muy interesante. Es cierto que en muestras grandes, es decir, cuando en vez de 20 personas, como comentábamos antes, tenemos 200.000 personas, pueda existir una mayor probabilidad de encontrar una relación, ya que cuanto más grande es esa muestra, más fácilmente podemos encontrar una relación si es que existe. Pero no es más que eso, es una relación. Simplemente nos está diciendo que esos resultados no son atribuibles o son poco probablemente atribuibles al azar, porque vamos con esas probabilidades de 95-99. Siempre nos podemos estar moviendo en esos errores. Y también es verdad que ocurre que cuando la diferencia es muy grande, por ejemplo, si esa dieta cetogénica que estamos estudiando fuese mucho mejor que la otra, incluso en un tamaño de muestra pequeño, podríamos decir que es estadísticamente significativo. Pero lo importante y lo que nos tiene que quedar claro es que algo sea o no estadísticamente significativo solo nos indica la probabilidad de que no sea simple azar. Y no me voy a meter en el tema de los errores porque ahí entonces ya nos salimos y nos metemos en un berenjenal, pero por ahí también podríamos hablar y durante mucho tiempo, así que quizás en un futuro hable de todo este tema, de los errores y me meta un poco más a fondo. ¿Pero qué es esto de clínicamente significativo que va en contra? No es que vaya en contra, pero que hay que tener en cuenta además de lo estadísticamente significativo. Pues realmente estamos hablando de la relevancia clínica real. Esto no forma parte de cálculos que podamos hacer, sino que realmente forma un poquito más esa parte subjetiva, ese juicio del profesional que nos da ese valor. Lo que también es verdad que existe un problema, y es que dependiendo del juicio de cada uno puede variar este valor. Como ya hemos visto, puede existir una correlación real entre dos cosas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, este ejemplo es completamente falso, ¿vale? Pero pongamos que existe una correlación real entre llevar pajarita y tener depresión, ¿de acuerdo? Que nos ha salido que en un 99% de probabilidad puede que eso no sea atribuible al azar. Es decir, que solo hay 1% de probabilidad de que no exista dicha relación, ¿vale? Pero ¿qué ocurre con todo esto? Que realmente lo que estamos viendo es que en un porcentaje X, las personas que llevan pajarita sufren más síntomas de depresión. Punto. Y realmente podríamos decir, bueno, realmente podría ser al revés. Es decir, que cuantos más síntomas de depresión, puede ser que más gente lleve pajarita. O que la gente que lleva pajarita trabaja en el mundo del espectáculo y la correlación real viene de allí. O que la gente que lleva pajarita vive en un lugar concreto del mundo que por X razones tiene más incidencia de depresión. Pero bueno, vamos a olvidarnos de todo esto porque realmente no es esto lo que me refiero con clínicamente significativo, pero quería dejar plantada esa semillita de todos los posibles problemas que nos podemos encontrar ya con esa supuesta correlación estadísticamente significativa. Pongamos que es verdad, ¿vale? Vamos a inventarnos que es verdad y que llevar pajarita provoca más síntomas de depresión. Pero ¿en qué medida son esos síntomas? ¿Qué nivel de gravedad? ¿De qué síntomas concretos estamos hablando? ¿Qué va a provocar en la persona ese aumento en los síntomas? A la hora de hacer una política de salud, ¿cuál es la relación coste-beneficio? Porque puede ser que sí, que haya salido que sí, que por ejemplo haya una cierta hormona que sube sus niveles en 20 puntos de media, pero quizás, aunque sea cierto y tenga una correlación estadísticamente significativa, no es importante para nada. Por ejemplo, vamos a verlo con el colesterol, ya que son números que nos resultarán bastante más familiares. Pongamos que hemos visto en nuestro estudio que comer palitos de cangrejo sube el colesterol de forma estadísticamente significativa en una media de 5 puntos. Y sabemos que los niveles normales de colesterol son hasta 200, a partir de 200 estamos ya por encima. Y vamos a hablar de que entonces una persona que esté en esos 200 subiría a 205, ¿no? Tal cual, es decir, hemos dicho que ese consumo de palitos de cangrejo sube en 5 puntos, con lo cual diríamos que de media de 200 a 205. ¿Realmente crees que esto es relevante clínicamente?
Porque seguro que os ha pasado que en los análisis alguna vez os dice el médico, bueno, esto está ligeramente elevado, ligeramente bajo, pero no es importante. Pues precisamente eso mismo ocurre con esta relación. Que pase de 200 a 205 no es en principio clínicamente relevante. Y no por ello podríamos comenzar a dar un mensaje de dejar de comer palitos de cangrejo. Porque además, ¿qué colesterol sube? El LDL, el HDL, las partículas, el contenido, modifica algún parámetro más, entraña algún riesgo real. Lo mismo ocurre con el tema de la pérdida de peso. Cuando vemos que cierto producto o tratamiento disminuye el peso en 0,5 kilogramos, ¿realmente es clínicamente relevante? Es decir, si pesas 100 kilos y con ese producto bajas a 99,5, ¿de verdad es útil? Y de hecho podríamos seguir haciéndonos cientos de preguntas, Podríamos preguntar, ¿es útil? ¿Esa pérdida de peso se mantiene en el tiempo? ¿Sigue disminuyendo el peso pasado ese tiempo? ¿De dónde se está perdiendo? ¿Cómo actúa en tu cuerpo para conseguirlo? ¿Está disminuyendo grasa o está disminuyendo músculo? O quizás simplemente está quitando líquidos. ¿Te ha hecho ir más al baño y es de allí de donde viene ese 0,5? ¿Entraña algún riesgo su consumo? ¿Sí? ¿Y en qué medida es ese riesgo? ¿Y merece la pena ese riesgo en relación a ese 0,5 kilogramos? Como veis, al final podríamos seguir haciéndonos preguntas durante muchísimo más tiempo. Al final hay que tener en cuenta todo esto cuando lo que pretendemos es saber la relevancia clínica de algo. No podemos caer engañados con el mensaje de es que es estadísticamente significativo. No, me da igual, a ver, sí, me importa que sea estadísticamente significativo, pero tendremos que tener en cuenta muchos más parámetros y no solo el hecho de que sea estadísticamente significativo y de dónde ha salido esa estadística y cuál es el estudio y cómo se ha hecho el estudio y qué cosas no hemos tenido en cuenta, qué sesgos hay, qué errores. Realmente después de todo eso ya entraríamos en el terreno de clínicamente significativo. ¿Es clínicamente significativo? ¿Existe riesgo? ¿Realmente es útil? Al final hay un montón de parámetros que van a diferenciar si es clínicamente significativo. Y de hecho puede que sea relevante clínicamente para unos y no para otros. Porque al final hay que tener en cuenta cuál es el tamaño real de ese efecto, qué tiempo se debe dedicar para un tratamiento concreto, cuánto dinero puede llegar a costar, cuánto duran esos resultados, cuál es su viabilidad en relación al contexto de la persona. De hecho, cuando hablamos de pérdida de peso, hay dos de estos concretos que me parecen de los más importantes, que sería tanto la duración de los resultados como la viabilidad real en relación al contexto cultural y personal. Vamos a hablar un poquito del tema de la duración de los resultados. Pongamos un producto que vamos a llamar Quemagrasil. He hecho un alarde maravilloso de imaginación y lo he llamado Quemagrasil. Y hemos conseguido, porque tenemos un músculo financiero de la leche, que hagan un estudio, ¿vale? En una población además muy heterogénea, es decir, muy distinta, con 200.000 personas que tienen un problema de obesidad, ¿vale? Entonces tenemos una cantidad gigantesca, un volumen gigantesco de personas para sacar unas conclusiones bastante buenas. A 100.000 personas se les ha dado placebo, a las otras 100.000 se les ha dado Quemagrasil. Y pongamos que tenemos una significación estadística muy importante con un P menor de 0,01, que nos indica que la pérdida de peso con el producto existe, que es muy probable que no se deba al azar, que solo hay un 1% de probabilidad de que se deba al azar. Pero no solo eso, vamos a decir que además la pérdida de peso que se produjo es de 20 kilos de media, una barbaridad. Aquí, con respecto a todo lo que os he explicado, podríamos decir que no solamente tenemos esa diferencia estadísticamente significativa, es decir, ese 99% de probabilidad de que no se deba al azar la relación, sino que además es clínicamente significativa o relevante, porque estamos hablando de 20 kilos. Pero, ¿realmente es clínicamente relevante? Aquí es donde tenemos que empezar a mirar otras cosas, preguntarnos otras cosas. Primero, ¿existe algún riesgo en su consumo? ¿Y cuál es ese riesgo? En este ejemplo, que estamos creando un producto genial, vamos a decir que no hay riesgo de ningún tipo, con lo cual cada vez parece que es más clínicamente relevante. Estamos hablando de 20 kilos y sin riesgo. Pero ¿qué ocurre? Que por detrás hay un científico muy crítico que sigue haciendo comprobaciones y de repente dice, oye, ¿y cuánto dura ese efecto? Por lo que se empiezan a repetir estudios al respecto y comprueban que efectivamente se pierden 20 kilos en 6 meses.
pero en los siguientes 6 meses, incluso tomando el mismo producto y sin cambiar nada más, se recuperan esos 20 kilos. Entonces, en este momento podríamos decir que es relevante, clínicamente relevante este producto. Porque yo diría que probablemente no, ya que están recuperando los 20 kilos que perdían pese a mantener las mismas condiciones. Y eso que la pérdida de peso era alta, sin riesgo y todo bueno. Pero claro, es que no queda aquí la cosa. ¿Por qué? Porque hay otro por ahí que dice, oye, pero ¿y si aprovechamos esa primera pérdida de 20 kilos para utilizar otras estrategias de mantenimiento de ese peso perdido? Claro, en este punto, si encontrasen una forma de que no se volviese a subir ese peso, podría ser un producto interesante, podría ser clínicamente relevante. Sin embargo, si no existe esa forma y ese efecto rebote siempre estuviese, dejaría de ser clínicamente relevante. Pese a que es estadísticamente significativo, pese a que es una cantidad muy alta, una magnitud muy alta, pese a todo eso, pese a que no hay riesgo, dejaría de ser interesante, porque vas a recuperar ese peso, es que te da igual, no te sirve de nada. ¿Veis el concepto? Al final, muchos factores distintos pueden indicar que algo sea o no relevante. Y también, y muy importante, tenemos que tener en cuenta esa viabilidad dentro de un contexto. Y esto ya para acabar, ¿vale? Es decir, ya es el final del todo. No quiero ya meteros más información porque quiero que quede claro el concepto, pero es que me parece interesante e importante también tener en cuenta la viabilidad de todo esto, ¿vale? Dentro de si es o no clínicamente relevante. Quiero comentaros cómo funcionaría esto. Pongamos que descubrimos que tomando pues una pastilla, por ejemplo, que contiene todos los nutrientes necesarios para nuestro organismo, ya no necesitásemos comer nada más. No solo no necesitamos comer nada más, sino que todos los parámetros en relación a nuestra salud, en cuanto a alimentación se refiere, se regulan perfectamente. Es decir, te tomas esa pastillita, tienes todos estos nutrientes, se regulan todos tus parámetros, todo perfecto. Muy bien. Pero existe un problema. ¿Cuál es el problema de esa pastilla? Que no podrías comer nada fuera de esa pastilla. Es decir, una simple manzana provocaría ya muchísimos problemas. Todos los análisis de repente empeorarían y enfermarías a corto o largo plazo. ¿Realmente, teniendo en cuenta esto, sería realmente útil esta pastilla? Es decir, la alimentación no es solo salud, es cultura, es gastronomía, es placer, es social. La alimentación forma una parte central de nuestra vida y siempre lo ha formado. Es muchísimo más que nutrirse. ¿Podemos quitar eso? Por muy buena que fuese dicha pastilla a nivel de salud. Realmente he exagerado un poco el concepto para que se entienda más fácilmente, pero la idea es, ¿realmente es útil un tratamiento en el que modificas de forma drástica el contexto cultural y personal de una persona? Simplemente quiero que os respondáis a vosotras y a vosotros personalmente. Puede que para algunas y algunos lo sea, y para otras y otros no, pero precisamente eso demuestra lo que os intento transmitir, que el contexto es igualmente importante a la hora de tomar dicha decisión. Entonces, en resumen, cuidado cuando leamos que algo es estadísticamente significativo, porque no quiere decir que tenga una relevancia real. Y cuidado cuando creamos que tiene una relevancia clínica real, ya que dentro de esa relevancia clínica existen tantísimos factores a tener en cuenta como la magnitud, el coste, el riesgo, la duración, la viabilidad dentro de un contexto cultural, personal y social, que no nos podemos quedar nunca en la superficie y siempre debemos tener en cuenta todos los factores a la hora de tomar una decisión, tanto para otros y otras como para nosotros mismos. Y bueno, realmente nada más, hasta aquí el artículo, el podcast de hoy, y para acabar os agradezco si podéis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios si me gusta en ebooks y por supuesto si lo estáis viendo a través de YouTube que me sigáis por ese canal. Y como siempre os digo, ha sido un placer estar un día más con vosotros y con vosotras. Muchas gracias por estar al otro lado haciéndome compañía y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!